Muy buenas tardes, señoras y señores diputados, y a todos y todas las que han tenido a bien acompañarnos en el día de hoy. En los últimos días he tenido 3 lecturas con el fin de preparar este debate. 3 documentos que he releído, pero que leídos a través del tiempo me han sorprendido, más aún de lo que lo hicieron en su momento. Yo pensaba que eran documentos que versaban sobre estrategia política, pero ahora los relaciono más con libros de ciencia ficción. Miren, el primero es este. Se llama De aquí en adelante y es el programa electoral con el que Coalición Canaria se presentó a las elecciones autonómicas de 2015. Debo reconocerles que el libro realmente me enganchó, y me enganchó porque decía cosas como esta: incrementaremos el presupuesto de educación hasta alcanzar la media europea y acometeremos con suficiencia los retos en materia de personal, de servicios complementarios, de mejora de las infraestructuras, de dotaciones, así como becas y ayudas al estudio. Promoveremos un pacto social y político por la sanidad. Nos comprometemos, ojo, a disminuir en un 10% las listas de esperas quirúrgicas en los 2 primeros años de legislatura y en un 18% al finalizar la legislatura. Nos comprometemos a un desarrollo sostenible, protegiendo el territorio como principal recurso natural. La política energética se orientará a la búsqueda de la máxima autosuficiencia, garantizando siempre la calidad en la generación y el mantenimiento del servicio, con apoyo decidido a las energías renovables. Cuando menos es curioso, ¿verdad? Apuesta por la sanidad y la educación pública, el medio ambiente, el desarrollo sostenible. No sé si todos ustedes lo conocen, sus señorías del Grupo Nacionalista Canario, pero aunque parezca mentira, este es el programa con el que ustedes se presentaron a las elecciones autonómicas y con el que pidieron el voto a la ciudadanía para luego, una vez en el gobierno, hacer completamente todo lo contrario. Mi segunda lectura, se la voy a enseñar, es esta. Se llama Pacto de Coalición Canaria y Partido Socialista Obrero Español por el crecimiento social y económico de Canarias. 9ª legislatura, 2015-2019. Luego todos sabemos que llegaron hasta finales de 2016. Pues es el pacto con el que ustedes consiguieron los apoyos suficientes en este Parlamento, aunque ese momento parece quedar ya bien lejano. Señor presidente Clavijo, ya se lo dije en su momento, usted se presentó con un programa que ya no existe y con unos apoyos parlamentarios que ya no tiene. En este pacto ustedes hablaban de crear empleo de calidad, de luchar contra el fraude fiscal, de apostar por una sanidad y una educación pública. Pero durante los 17 meses que duró el pacto de gobierno, solo vimos bailes de sillones, reproches varios y excusas. Aún es más, y hoy se ha escenificado aquí, siguen a la gresca con sus socios de gobierno del Partido Socialista a ver cuál de los dos hoy lo ha hecho peor. Y por último, la tercera lectura. El discurso del señor don Fernando Clavijo Batlle en el año 2016. Quizás usted lo recuerde, señor presidente, es ese discurso que usted nos presentó el año pasado desde esta misma tribuna. Sí, efectivamente, cuando contaba usted con los apoyos parlamentarios suficientes. ¿Qué tiempos, no? Bueno, en ese discurso usted nos habló de las grandes cosas que había hecho durante sus 8 meses de gobierno. Y hoy estamos aquí, después de 20 meses de su investidura, y nosotros algunos cambios hemos visto, sí, pero todos cambios a peor. No se gobierna con palabras bonitas y buenas intenciones, se gobierna con políticas y hechos concretos, y su gobierno va camino de ser un gobierno fallido en una legislatura perdida. Un gobierno fallido que lleva 20 meses en el cual no se ha hablado de solucionar los problemas de la gente,
en el cual estos 20 meses hemos hablado más de cómo repartir los fondos del antiguo impuesto de élite. Y hemos hablado bastante también, largo y tendido, de su ley del suelo. Una ley que gracias a Podemos el Tribunal Constitucional se la va a tumbar a usted y a los grandes empresarios que les apoyan. El resto de su gobierno, pues nada. Cortinas de humo, autobombo, ferias de turismo internacional y broncas varias. Y mientras tanto, Canarias sigue en una situación crítica. 2 años de legislatura perdida. A su fallido gobierno y al gobierno del Partido Popular en Madrid parece que le sobra gente. En concreto, le sobran un 28,5% de todas las personas que viven en Canarias. Les hablo de la tasa de la vergüenza, la tasa de personas en situación de pobreza. Las islas, aún hoy, continúan encabezando los rankings en las tasas de paro, tanto a nivel estatal como a nivel europeo. Un índice que en estos 2 años apenas ha bajado, señor Clavijo, 274.000 personas. 37.000 de las cuales son jóvenes, 40.000 personas que tienen más de 55 años. ¿Y qué le decimos a toda esta gente, señor presidente? Que sigan esperando. 1 de cada 4 contratos que se hicieron el mes pasado en Canarias duraron tan solo un día. 1 de cada 5 duraron tan solo una semana. Permítame que le diga, pero ustedes no están generando empleo. Ustedes lo que están haciendo, señor presidente, es repartir miseria. Señora Antona, señores del Partido Popular, en esto ustedes tienen mucha culpa. La situación actual es fruto de la reforma laboral aprobada por su partido. Precarizar la vida de la gente, crear trabajadores pobres. Un punto que hasta la Comisión Europea el pasado mes de febrero les ha llamado la atención. Claro que se crean contratos en Canarias, sí, concretamente y tristemente hay quienes en este año ya llevan 14 contratos. Señor Clavijo, se lo dije desde nuestro primer discurso en esta Cámara. Canarias necesita un rescate social y lo necesita de manera urgente. Ustedes que nos dijeron que ya estaban trabajando en ello, que la cosa se iba a solucionar, pero casi 2 años después seguimos igual. Nada o poco ha cambiado. Con un desarrollo de los servicios sociales tildados por la Asociación de Directores Generales de Servicios Sociales como irrelevantes, con 58.000 hogares canarios que no reciben ningún tipo de ingresos y siguen ustedes haciendo oídos sordos. Por ejemplo, cuando votaron en contra de la enmienda de Podemos para mejorar la aplicación informática de la prestación canaria de inserción, la PCI, el resultado, 15.000 personas afectadas por los fallos que impedían gestionar nuevas altas, revisiones y renovaciones. Esta es su forma de hacer las cosas, con ineficiencia e improvisación. Dan saltos de alegría por tener nuevos 3.000 inscritos en dependencia. Y nosotros les decimos, muy bien, buen trabajo, pero es que aún queda muchísimo por hacer. Canarias sigue estando a la cola de dependencia. 14.000 dependientes esperan que sean resueltos sus expedientes. Y aún estamos muy lejos de la media de inversión estatal en materia de dependencia. Les recuerdo que la media en España son 122 euros y en Canarias concretamente 48. En materia de lo social, lo más importante que debe tener un gobierno es voluntad política. Podría usted tomar ejemplo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde Podemos gobierna en el área de asuntos sociales. Un gobierno cuya primera medida fue aprobar un plan de rescate ciudadano. Un gobierno donde no se corta la luz a ningún vecino. Un gobierno que cumple las cláusulas sociales
y que ha subido en un 50% las ayudas al alquiler social. Y un gobierno premiado a nivel estatal como el tercero de España más eficiente en el uso de los recursos sociales. Una demostración, señor presidente, de que si se quiere, se puede. Como en materia de sanidad, donde el esperpento parece haberse apoderado de su gobierno. A ver, ¿por dónde empezamos? Más de 100.000 canarias y canarias en lista de espera. Caos en las urgencias. 187 días de media para que uno pueda acceder a una operación quirúrgica. Y quirófanos que cierran por las tardes. Usted nos ha hablado varias veces de un pacto por la sanidad y un pacto por las urgencias canarias, pero el único pacto que le hemos visto a usted firmar y cerrar es un pacto con la sanidad privada. Un pacto que le ha llevado a superar todos nuestros peores presagios, incluso usted nombrando a un ferviente defensor de la sanidad privada, al señor Baltar, como consejero de Sanidad. En su pacto con la sanidad privada, ustedes negaron incluso a este Parlamento auditar los conciertos con la sanidad privada. ¿Qué es lo que tienen que ocultar, señor Clavijo? Pues ya se lo digo yo. Tienen que ocultar millones de euros que salen de las arcas públicas sin que sean fiscalizados. La propia Audiencia de Cuentas admite su falta de recursos para poder auditar semejante volumen de documentos. Y en un claro ejemplo de opacidad, ustedes se niegan a encargar una auditoría externa. Transparencia poca, oscurantismo y opacidad todo el que quieran. Me recuerdan ustedes al título de aquella película Azul Oscuro Casi Negro. No solo se plantean no reducir el número de conciertos, sino que además ustedes los han aumentado. Como la sanidad canaria ha funcionado también, pues sigamos haciendo lo mismo. En los 24 años que lleva su modelo sanitario, apenas la sanidad ha mejorado. ¿Quieren pruebas? Pues vayamos a las hemerotecas. Allí comprobarán que las demandas, tanto de la ciudadanía como de los profesionales, siguen siendo prácticamente las mismas. Terminar el Hospital del Sur de Tenerife, aumentar el número de camas en los hospitales de Gran Canaria, mejorar los equipamientos y las infraestructuras en las islas no capitalinas. Y ustedes, permítanme que lo digan, tienen la maravillosa capacidad de congelar los problemas en el tiempo. La serie Cuéntame cómo pasó progresa mucho más rápido en el tiempo que lo hacen los gobiernos de coalición canaria, permítame que le diga. Y mientras el tiempo pasa, y aunque no lo parezca, los servicios de urgencia caen en picado. ¿Y dónde está ese plan de urgencias que usted nos prometió en el pasado debate de la nacionalidad? ¿Dónde está el plan de salud mental? Se lo decimos, están durmiendo en una gaveta, como muchas de las promesas que nos ha hecho usted, señor Clavijo. En las voluntades y en las prioridades de este gobierno fallido está claro que los servicios públicos no ocupan, ni mucho menos, el primer lugar. Y si la sanidad está mal, no hablemos de la educación, que está o mal, o igual de mal, o peor. Tenemos una ley canaria de educación que es un papel mojado. El gobierno anterior, que era del mismo partido que usted, se comprometió a destinar al menos el 5% del PIB en materia educativa. Un objetivo que nosotros entendemos al que ustedes han renunciado cuando vemos lo destinado a educación en los últimos presupuestos. El informe PISA sitúa la educación canaria en el penúltimo lugar de toda España. El ratio profesor-alumno está en la misma posición, en el vagón de cola. ¿Y qué pasa en Canarias? En Canarias pasa que todavía hay niños estudiando en barracones,
sino des un paseo por el sur de Tenerife, por la isla de Fuerteventura o por la isla de Lanzarote. Canarias es la única comunidad autónoma que no tiene aún un servicio de atención temprana. Es como si el sufrimiento de las familias con niños con discapacidades y niñas con discapacidades a ustedes les importará menos que nada. ¿No nos parece lógico que a estas alturas del siglo XXI las personas con discapacidad no tengan el mismo derecho de acceder a la educación pública que lo tiene cualquier otra persona? Necesitamos, de una vez por todas, una educación inclusiva. Cuando hablamos de educación, no nos vamos a olvidar de nuestros niños y niñas más vulnerables, los menores tutelados por la comunidad autónoma, declarados en desamparo en situación de acogimiento residencial o familiar. Necesitamos que estos niños no solo sean atendidos en sus necesidades materiales, sino que también sean atendidos en sus necesidades emocionales, que muchas veces es más importante. Hablamos de cumplir con la Ley de Protección a Menores para garantizar los derechos de este colectivo mientras estén tutelados por el sistema. Son las cuentas con el mayor gasto social desde el inicio de la crisis. 80 de cada 100 euros van a ir destinados a las personas, a servicios. ¿Recuerdan este mantra que repetían una y otra vez cuando nos presentaron los presupuestos de 2017? Pues se ha comprobado, es un engaño. Ustedes han estado más preocupados de cumplir con el señor Montoro y con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera del Partido Popular que de cumplir con los canarios y canarias. Coalición Canaria y Partido Socialista, no lo olvidemos, presentaron unas cuentas para 2017 continuistas, improvisadas y falaces, ineficientes para acabar con los males que sufre esta tierra. Nuestros servicios públicos siguen deteriorándose a marcha forzada y mientras ustedes miran para otro lado. Podrían haber puesto de su parte, por ejemplo, aprobando la propuesta de Podemos de destinar los fondos del FEDECAN a los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación, el empleo y también los servicios sociales. Mire, yo le voy a decir una cosa, señores del Partido Socialista, ya que estaban hablando antes del FEDECAN la señora Hernández. Nosotras tenemos la conciencia bien tranquila. No sé si otros pueden decir lo mismo. Era necesario aprobar que estos fondos se destinaran a los servicios esenciales, dada la situación económica y social por la que está atravesando Canarias. Pero algunos prefirieron seguir apostando por las políticas de siempre, políticas clientelares, insularistas, basadas en el cemento y aparcamientos varios. Unas cuentas incapaces de revertir las deficiencias de la calidad de nuestros servicios educativos y las desigualdades sociales y el fraude fiscal en Canarias. Unas cuentas alejadas del cambio de modelo productivo, de una verdadera diversificación de la economía y de una política fiscal progresiva. Unas cuentas ausentes de políticas innovadoras y también ausentes del apoyo a los autónomos y pequeños y medianos empresarios. Y por qué no decirlo, también ausente de ayuda a nuestro sector tradicional, a nuestros ganaderos, a nuestros pescadores. Y por supuesto, no hablemos de la lucha contra el fraude fiscal. Nada, el cero. Y nos referimos al fraude fiscal porque creo que es una de las cuestiones en las que Podemos ha hecho especial hincapié en el último año. Una cuestión en la cual el Gobierno de Canarias no ha ejercido la firmeza que exige. Para luchar contra la economía sumergida y el fraude fiscal es necesario, por supuesto, dotar a la Agencia Tributaria Canaria de medios, tanto humanos como materiales, como técnicos necesarios.
Se debe reforzar la inspección fiscal y los procedimientos de gestión y control, no solo en los ámbitos de los tributos del REF, sino también en los tributos propios. A mayor inversión en planes de control tributario, mayor será la recaudación obtenida. Es pura lógica, puro sentido común. Mire, nos alegra que aunque ustedes nos tumben cualquier iniciativa que ha traído Podemos en lo referente al fraude fiscal en esta Cámara, luego la consejera de Hacienda, la señora Dávila, toma buena nota y las pone en marcha en la consejería. Aunque, señora Dávila, le voy a dar un tirón de orejas. Usted nos prometió que iba a presentar de una vez por todas el listado de deudores con la hacienda pública por deudas y sanciones de más de 1 millón de euros. Y todavía, señora Dávila, estamos esperando. Ojalá se dieran ustedes la misma prisa en publicar estos datos que la prisa que se dieron en filtrar otros datos que les interesan políticamente, como las listas de espera que les dejó sus socios de gobierno. En el año 2016 hemos visto más postureo y fotos que resultados. Mientras tenemos que seguir escuchando a Coalición Canaria repetir una y otra vez la matraquilla que el Partido Popular maltrata a Canarias, vemos como su única diputada en el Congreso, la señora Anorama, vota la investidura del señor Mariano Rajoy, el presidente que peor ha tratado a Canarias. Así que déjenme decirles una cosa, señores de Coalición Canaria, no son ustedes la voz de Canarias, son los socios de quienes maltratan a Canarias. Eso es algo bien distinto. Canarias sigue a la cola del sistema de financiación autonómico, un sistema de financiación, debemos de recordarlo, que fue diseñado por el Partido Socialista, que fue votado a favor por Coalición Canaria y que el Partido Popular ha perpetuado en el tiempo. Y ahora se reabre el debate para su modificación, pero permítanme que yo dude que quien generó el problema vaya a ser ahora capaz de solucionarlo. Desde Podemos lo tenemos bien claro. Nosotros queremos un sistema de financiación que garantice que Canarias pueda cumplir con las competencias cedidas con los recursos suficientes. Un sistema que deje al margen el régimen económico y fiscal del sistema de financiación y exigir algo tan básico como que Canarias sea financiada al menos al mismo nivel que el resto de las comunidades autónomas. Y ya con esto, fíjese usted, con este poco nos conformamos. El régimen económico y fiscal, nuestro fuero histórico, no es un mecanismo, como dicen muchos, para compensar los costes de insularidad. No, nosotros no lo vemos así, señores del Gobierno. Nosotros lo vemos como un mecanismo para impulsar las virtudes, las bondades de nuestro modelo de desarrollo insular y atlántico. Son varias las figuras de este hecho diferencial que nosotros entendemos que se deberían de modificar y se deberían de modificar de manera urgente. Le hablamos, por ejemplo, de herramientas como la REA y la RIC. Las ayudas de la REA deben actualizarse para que no continúen subvencionando bienes que ya se están produciendo en el archipiélago y haciendo un daño irreparable, señor presidente, a nuestro sector primario. Un sector primario que, por mucho que usted diga, se ha visto reducido a cenizas, menos de un 2% del PIB. Así que, dígame una cosa, ¿está su gobierno fallido y nacionalista de alguna manera apoyando a nuestro sector primario? Yo creo que no. Y le voy a decir una cosa, esto también es ideología, señor Clavijo, y esto también es hacer política, aunque usted mismo se define como apolítico. Hablemos de la RIC, que parece que tanto interés despertó en el debate del año pasado, ¿se acuerda? La RIC genera unas desigualdades en esta tierra. ¿Y por qué es así? Porque la RIC no genera el empleo como para justificar el modelo actual. No está generando riqueza equitativa, solo hay que ver los datos. Y es porque su aplicación real no resulta equilibrada. No se beneficia
igual a una gran empresa que a una pequeña y mediana empresa o a un autónomo. Y usted sabe que los autónomos y las pymes son los que más ayuda necesitan porque son además los que peor lo están pasando. A nosotras nos ha resultado completamente bochornoso el haberle escuchado decir en el debate del año pasado que la RIC es lo que permite a un panadero comprarse un horno. Nos parece hipócrita hacer creer a los ciudadanos algo que no es. Es crear realidades paralelas. Así que no nos tome por toletes, señor presidente. En la memoria colectiva de los canarios y canarias aún quedan los anuncios de ventas de vivienda y coches de alta gama aptos para la RIC. Se lo vuelvo a repetir un año más. RIC para la generación de empleo, sí. RIC para la elusión fiscal, no, señor Clavijo. Es más, le voy a decir una cosa. No es hasta la modificación del año 2015 cuando se incluye como opción la generación de empleo. Ahí es donde se recoge expresamente en esta modificación que se permite destinar lo detraído a los impuestos a la creación de puestos de trabajo. Y le digo una cosa, es una posibilidad, no una obligación. No podemos seguir permitiéndonos un modelo en el que algunos grandes empresarios, haciendo un mal uso de él, eluden el pago de impuestos. Impuestos que afectan directamente a los servicios sociales de todas las canarias y canarios. Los datos lo demuestran. En Canarias cada vez hay más pobres, pero cada vez hay más ricos. Y en eso, permítame decirle, señor Clavijo, que sus gobiernos han tenido algo que ver, probablemente bastante que ver. Es una cuestión de voluntad y de prioridades. La situación de los recortes en los últimos años ha hecho mucho daño a la administración pública. El descenso en el número de empleados públicos, que ha afectado gravemente a los servicios esenciales. Nos parece una vergüenza que mientras se recorten en profesoras, en enfermeras y en doctoras, aumenten ustedes el gasto en cargos de confianza del gobierno. Además, siguen ustedes aumentando las privatizaciones. Privatizaciones que suplen funciones estructurales que debería estar realizando la administración. Privatizaciones que menoscaban la garantía de la ciudadanía canaria en cuanto a la prestación de servicios públicos. Si hoy siguen funcionando las instituciones públicas como los centros bases de atención a la dependencia, nuestros colegios e institutos, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el Instituto Tecnológico de Canarias, es gracias al esfuerzo de esos trabajadores y trabajadoras, y no gracias a su gobierno, señor Clavijo. Y otra puntualización, ya que usted esta mañana recordaba a los héroes del incendio de La Palma, a nuestros trabajadores del servicio de emergencias, permítame decirle que no solo bastan palabras bonitas, que les dote de medios, que es lo importante. El único proyecto que tienen ustedes para Canarias es una tierra esclava del sector servicios, con niveles brutales de precariedad y de explotación laboral, con una legislación que es un traje a medida de las grandes empresas. Un sector primario completamente testimonial, absolutamente dependiente del exterior, y un modelo energético contaminante e insostenible. Sinceramente, señor Clavijo, creo que su gobierno fallido es la mejor antítesis que puede encontrar Podemos. Su modelo ideológico es completamente antagónico al que nosotros y nosotras representamos. Nuestra apuesta es por una Canarias diversa, con una economía que combine las excelencias de nuestra climatología con la inversión en servicios públicos y la I+D+I, que se trabaje por diversificar la economía con un turismo sostenible e inclusivo, que se respeten los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que se proteja nuestro medio ambiente, donde se luche contra el maltrato animal, porque no queremos que se vuelvan a repetir casos como el de Huima, que nos avergüenzan a todas y a todos los canarios.
Una Canarias que sea ejemplo de inclusión en materia de discapacidad, que garantice la accesibilidad universal a todos y todas. Una Canarias a las que nuestros jóvenes talentos puedan volver, nuestro talento exiliado. La apuesta por las energías limpias y renovables debería haber sido una prioridad de este gobierno fallido, para acabar de una vez por todas con la dependencia de las energías fósiles. Es indispensable el apoyo al autoconsumo, a mejorar la eficiencia energética y el consumo responsable de energía, promoviendo la soberanía energética a través del uso de energías limpias, protegiendo la biodiversidad y fomentando nuestros sectores agrícolas, pesqueros y ganaderos. Además, hemos de apostar por un modelo turístico que cuide nuestro bien más preciado, que nosotros, que nuestro territorio y nuestros recursos naturales. Una Canarias orgullosa de su patrimonio natural y cultural. Una Canarias que es completamente incompatible con la destrucción de la montaña de Tindaya. Y le voy a decir una cosa, y se lo voy a decir a la cara, señor Clavijo: Tindaya no se toca. Una Canarias incompatible con el gas, incompatible con el petróleo, cuyo gobierno esté al servicio de la gente y no al servicio de unos pocos consejos de administración, con un presidente valiente que se atreva a responder a tiempo a la falta de respeto a nuestro pueblo, como pasó la semana pasada con el presidente de Repsol, el señor Brufau. Mire, esperemos que esa tardanza en contestar no haya tenido nada que ver con las grabaciones de la Operación Púnica, en las cuales se dice que esa empresa petrolera le quería a usted como presidente de nuestra tierra. Y hablando de proteger nuestro medio ambiente, no podemos dejar de hablar de la gran prioridad del señor Clavijo para esta legislatura. Sí, han acertado, su proyecto de ley del suelo. Su ley del suelo no es otra cosa que convertir las 8 islas en el salvaje oeste, replicar por toda nuestra geografía un clima similar al descrito en los sumarios del caso Arona. Se lo volvemos a repetir una vez más. Estamos en contra de su ley del suelo y estamos en contra de ella porque creemos que va a generar más especulación y más desigualdad. Y esta, evidentemente, no es la forma de solucionar los problemas de Canarias. Porque, como decía el gran César Manrique, del cual se cumplen este año, desgraciadamente, 25 años de su fallecimiento, esta ley es hija de un afán desmedida de urgente lucro, capaz de abolir para siempre, y esto es lo grave, todo porvenir de un país. No nos cabe la menor duda de que si hoy siguiera vivo, el señor Manrique estaría gritando no a la ley del suelo en las calles como hoy lo hace su fundación. César Manrique es un ejemplo y también debe ser un ejemplo a seguir en nuestro modelo de cultura. Desde Podemos entendemos que la cultura es clave para el anhelado cambio político. Además, consideramos de vital importancia la aportación de nuestra cultura a la industria, a la necesaria diversificación de nuestro modelo productivo, ahora encerrado en un laberinto de precariedad y especulación de suelo. Construir un relato identitario propio y básico en la búsqueda de mayor soberanía popular, en la construcción de un país, señor Clavijo, en la construcción de una nación. Garantizar el acceso a la cultura y la participación cultural nos parece un principio que para cualquier gobierno nacionalista debiera ser irrenunciable. Como ya le he dicho tantas veces, nuestro proyecto para Canarias es bien distinto al proyecto que ustedes están construyendo en Coalición Canaria. Un modelo el cual ustedes aplican a todo,
también a la radio y a la televisión pública. Una situación que nos preocupa, en especial en la televisión pública. Una televisión con contenidos bastante pobres, con un concepto de la identidad estereotipado en las que muchas y muchos canarios no nos vemos para nada reflejados, porque tener en esta televisión pública programas como Canario busca esposa, no solo que no nos represente, sino que además nos avergüenza. Nos preguntamos si esa es la televisión pública, esa nueva televisión pública que usted nos prometió a principios de este año. Por no hablar de su modelo de gestión de los informativos, uno de los primeros en privatizarse a nivel estatal. Unos informativos cuyo contrato sabemos que cuesta en torno a los 180 millones de euros y que dura 10 años. Finaliza en breve. Y ya le vamos a decir una cosa, señor Clavijo. Vamos a exigir en nuestras resoluciones que se subrogue a los trabajadores y trabajadoras, porque no vamos a permitir de ninguna de las formas que 220 personas se queden en la calle. Y cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, aparece una nueva puerta giratoria. Esa puerta giratoria por la cual su jefe de comunicación pasa a ser director de un programa de actualidad política en la televisión pública. Ustedes han perdido el más mínimo de los decoros. ¿A usted le parece ético esto, señor Clavijo? Una vez más, debemos reconocerles su mérito. Han reinventado desde Coalición Canaria las puertas giratorias. Ahora ya no hace falta ni salir, vamos, del gobierno a la televisión pública sin ningún tipo de atajos. Por casos como este es por el que nosotros queremos que Canarias sea un ejemplo de gestión, de transparencia y de democracia. Por algún lugar debemos empezar a reconstruir nuestra tierra y sin duda alguna a nosotros nos parece que la vía democrática es la mejor manera de hacerlo. La patria que defendemos es una patria basada en los valores, la democracia, la lucha contra la corrupción, los servicios públicos de calidad. La corrupción es, después del paro, la segunda preocupación de los canarios según el CIS. Y si algo tienen en común Canarias y España es la corrupción, un mal endémico que ha pasado de ser casos aislados a toda una forma de gobierno. Es más, la semana pasada la Comisión Europea presentaba un índice en el que destacaba el apartado dedicado a la corrupción, que evalúa su incidencia en el ámbito de los servicios públicos. Pues bien, sorpresa, ¿saben qué se dice en el informe? Pues que Canarias es una de las comunidades donde la incidencia de la corrupción es mayor. Ojito, de los 28 países miembros de la Unión Europea. En Podemos entendemos que solo trabajando, fortaleciendo las instituciones y luchando contra la corrupción y el fraude fiscal conseguiremos de una vez dignificar la vida pública canaria. Por esta razón vamos a proponerles a esta Cámara el crear una comisión de investigación contra la corrupción en Canarias. Esperemos encontrar los apoyos de los demás grupos, porque como decía el historiador, y dice, válgame Dios que todavía sigue vivo el señor, el historiador Paul Preston, quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Nosotras lo tenemos claro, la corrupción hay que prevenirla, no solo hay que castigarla. Si queremos que la gente nos crea, que recupere de nuevo la confianza, no solo en los políticos, sino también en las instituciones, debemos regenerar nuestra democracia. Y para eso es inevitable una reforma también de nuestro sistema electoral, señor Clavijo, para hacerlo más justo y más solidario. Desde el Grupo Parlamentario Podemos hemos abierto, para enfado de muchos en esta Cámara, un debate importante, el debate sobre las dietas y las asistencias de los cargos públicos de la comunidad autónoma. Nosotros lo tenemos claro. Canarias es la segunda comunidad autónoma con los sueldos más bajos de toda España. Y en consonancia con esto, nosotros deberíamos cobrar, pues, de una forma que se relacione nuestro salario con el salario que relacione a los ciudadanos y ciudadanas a las que representamos. Evidentemente,
Miren, esto que hacemos desde Podemos es hacer política de cambio y no política de gesto. Y como ya me queda bien poquito, le pido a la señora presidenta un minutito más. 2 minutos, señora Santana, como he hecho con las anteriores. Gracias. No queremos dejar de hablar tampoco del grado de desigualdad que ha alcanzado entre hombres y mujeres esta comunidad autónoma. Canarias es la segunda comunidad autónoma con más denuncias por violencia machista, al igual que Baleares. Hemos presentado la semana pasada una modificación de la Ley de Violencia de Género, se ha aprobado, pero ¿de qué sirven aprobar PNL, leyes e iniciativas varias que luego el Gobierno nunca cumple? Esperemos que empiecen a cumplir una vez. También que cumplan con la garantía habitacional para mujeres maltratadas, las mejoras de las condiciones laborales de las Kelly, los recursos para mujeres que sufren endometriosis o la no utilización del cuerpo de la mujer en publicidad y eventos deportivos. También exigimos que se apoye más a las madres con menores a su cargo y que están solas. No podemos olvidarnos tampoco y prestar nuestro máximo apoyo, ahora que las guaguas de la vergüenza circulan por las calles, a las personas trans. Ahora más que nunca reivindicamos su derecho a la identidad de género y a la plena igualdad. Señor Clavijo, como le dijimos el año pasado, cuando usted me llamó soñadora y utópica, nuestro modelo de Canarias es completamente diferente al suyo. 20 meses después de la toma de posesión, la realidad de la mayor parte de canarios sigue siendo la misma. Los que eran ricos siguen siendo ricos, o lo son más. Los que eran pobres siguen siendo pobres. Los que tenían trabajo precario siguen precarizados. 20 meses de gobierno fallido, de una legislatura perdida. 20 meses donde los nadies, como diría Galeano, siguen invisibilizados. Y le digo una cosa, ojalá no sea tarde cuando llegue ese gobierno que haga... Muchas gracias, señora Santana.